pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando los medios de comunicación empiezan a claudicar, es decir, cuando los propietarios producen vaciamientos, no le importa a los trabajadores ni tampoco la comunicación, cada uno debe analizar de qué forma y en qué etapa se producen las cuestiones que hacen a la imaginaria libertad de prensa que venden, cuando en realidad, lo hemos dicho siempre, no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. En este tiempo están con problemas Radio Rivadavia. Decretaron la quiebra de la razón social que administraba esa emisora. Radio América desapareció virtualmente del dial. Radio del Plata, cesación de pagos de sueldo. Radio 10 no paga los sueldos. Por simplemente contar 4 ejemplos de una vieja y larga historia que incluye diarios, canales de televisión, radios y medios gráficos en general. Les voy a contar la historia para que usted se ubique de cómo la política y los empresarios se han apropiado de la opinión que después venden como libertad de empresa. Radio Rivadavia nació como consecuencia de un fabricante de muebles, el de Casa Díaz, ese del Chalecito, que todavía está el Chalecito allí arriba en la 9 de julio. Nació en el año 1928. La sigla entonces era LOK. En 1934 pasó a llamarse Rivadavia y ya a partir del 33, o sea, un año antes de llamarse Rivadavia, estaba la Oral Deportiva. Todo vino de manos privadas, pasaron a manos estatales, y el golpe de Estado de 1955, que el pueblo bautizó como Revolución Fusiladora, privatizó 3 emisoras: Radio Rivadavia, Radio Libertad y Radio Porteña. Porteña, LC4, hoy Continental, se la dieron a Bernotti y Montellano. Le pagaron el servicio que estos 2 dueños habían hecho con Radio Colonia, que desde el Uruguay transmitía a favor del golpe de Estado contra Perón. Radio Libertad, LC10, se la dieron a Rufino, primo de Izar Rojas, el cantor de tango, que después Romay lo fue llevando hasta que se quedó él con la radio, y Rufino terminó trabajando en Grandes Valores del Tango. Y Radio Rivadavia se la entregaron al Banco Buenos Aires y a Minera Aluminé. Como el Partido Comunista en ese momento apoyaba el golpe de Estado, como apoyó todos los golpes de Estado que se dieron en la Argentina, después, apenas llegado Frondizi, el PC, en sociedad con los radicales, se quedó con la administración de Radio Rivadavia. Y el Partido Comunista lo tenía Infantes al frente de la radio, que trabajó desde el punto de vista de instalarla bastante bien, hasta que llegó el tiempo y el momento del triunfo de Alfonsín. Cuando llega el triunfo de Alfonsín, la Junta Coordinadora Nacional se hace cargo de Radio Rivadavia y lo ponen al frente a Luis Cetrá, tesorero de la coordinadora, que venía con un antecedente inmediato de haber vaciado Tiempo Argentino, no el Tiempo Argentino reciente de Spolky, el anterior. Y Tiempo Argentino, el diario, bastante bien hecho en aquella época, había nacido en las postrimerías de la dictadura y lo había puesto en circulación el grupo Bulgeroni. De Bulgeroni pasa a la Junta Coordinadora Nacional cuando aparece el radicalismo.
CETRA, tesorero de la Junta Coordinadora Nacional, vació Tiempo Argentino y Radio Rivadavia. 2 vaciamientos, uno tras de otro. Pero Rivadavia lo tuvo 20 años. Nosotros nos cansamos de denunciar en este programa las irregularidades que se iban produciendo ahí y en los otros medios. Estamos hablando entonces de situaciones casi increíbles. Y estamos ubicándonos en un tiempo y en una forma donde tenemos que tocar lo que nos duele, porque 100 trabajadores de Rivadavia no cobran el sueldo ni saben quién se los va a pagar. Y además, hay un hecho que es central en todo esto. Cuando Bulgaroni financia Tiempo Argentino, que arranca, repito, a finales de la dictadura en 1982 y dura hasta 1986, ya de la mano del radicalismo, CETRA se dedicó a vaciar ese diario. Era el tesorero, repito, el que manejaba los dineros de la Junta Coordinadora Nacional. Y allí circularon nombres de dueños y de sociedades, pero lo cierto es que la influencia en esta radio fue siempre del Cotino Siglia. Además, hay algo que debemos saber para ubicarnos en la historia de esta radio, porque si no, nos vamos a quedar con carencia de información. Hace mucho tiempo que se suponía que la entidad licenciataria de Rivadavia podía tener un pedido de quiebra. Demasiado tiempo duró la justicia en pedir una quiebra. En este caso, por 1.700.000 pesos de deuda a Sadaí. Pero en realidad, se acumulan miles y miles, por no decir millones, de pesos de deuda que dejó la familia CETRA. Y entonces cuando uno se pone a mirar lo que ya se sabía que iba a ocurrir desde hace mucho tiempo, que era un problema de que llegara en algún momento, y lo traslada a los vaciamientos hechos por los kirchneristas favorecidos, empresarios, ni siquiera sé si eran kirchneristas, empresarios favorecidos por el kirchnerismo, como Electroingeniería de Ferreira. Ferreira fue preso político junto con el chino Zanini, estaban en el mismo calabozo, por atentar contra el gobierno constitucional de Isabel. Es un ingeniero que además fue beneficiado con empresas de obra pública y actualmente sigue beneficiado con empresas de obra pública. Le dijeron: tenés que comprar un medio para defender al gobierno kirchnerista, y se quedó con Radio del Plata, que alguna vez también la manejó Tinelli. En el caso de Radio América, Spolky, que es, para que sepan los muchachos del kirchnerismo que lo llevaron como candidato a intendente en el Tigre, cuando tenía domicilio en la capital federal, es afiliado a la Unión Cívica Radical, es histórico radical, el rabino Spolky. Spolky no solamente vació Tiempo Argentino, el argentino, que era el dinero que se regalaba y demás, sino que anda libremente y custodiado por la seguridad del Mossad, porque tiene una sociedad con agentes, no sé si están activos o retirados, del Servicio de Inteligencia Israelí, con oficinas en Puerto Madero. Pero además de esto, está Cristóbal López y de Sousa, del Grupo Indalo, con 8.000 millones que no le pagaron de tributos a la DGI, compraron no solamente el caso fenomenal de el grupo que lo obligaron a vender a DAT, sino también varios otros negocios. Y entre ellos, en un viaje que se hizo a China, José Luis Manzano, el ex ministro de Carlos Saúl Menem, presidente de la Cámara y del Bloque en épocas menemistas de diputados, no presidente de la Cámara, sino presidente del Bloque, que extrañamente nadie le pregunta cómo pudo comprar los medios en sociedad con Vila, me refiero al Grupo América,
le dijo Cristina, deja ámbito financiero para que lo compre Cristóbal, y canjearon en el viaje la posibilidad de que los mendocinos, Vila y Manzano, tuvieran llegada a pozos petroleros, que en su momento lo dijimos. Pero además, el actual gobierno le entregó una señal de televisión a la Nación, como el gobierno anterior le entregó al delegado o al secretario general de los encargados de edificios Santa María, Radio 750, la radio adjudicada legalmente, sin pedir muchas explicaciones de dónde un dirigente sindical podía comprar una radio o poner una radio. Hoy presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de esto que estamos hablando, quiero decirles que no hay ninguna duda de que lo que se está buscando aquí es ver cómo se puede escapar cada uno de la responsabilidad que tiene. Y así como Spolk inventó a un correntino que hoy está escapado en Miami, tal Rojas, también los hermanos Welpel estaban al frente de la administración de Radio Rivadavia. Y ellos, que son empresarios santafesinos y que algunos en Santa Fe dicen que tenían conexiones con dinero no muy claro, ya habían comprado LT3 de Rosario y un diario en Bariloche, y después se hicieron cargo de parte del paquete accionario, no de todo, de parte del paquete de la explotación de Radio Rivadavia, que se lo tiró por la cabeza porque estaba asfixiado después de haber vaciado y llevándose toda la plata que entraba para uso personal. Esto fue denunciado por los trabajadores de la radio, fue puesto en evidencia, pero siempre hubo silencio cómplice en general de los medios, porque los dueños de los medios decían, no reflejemos este chiquero interno porque algún día nos puede tocar a nosotros. Y entonces, cuando pasa todo junto, cuando se caen todos los medios juntos, alguien dice, hay que salvar al medio porque están los trabajadores. Y le damos la excusa justa para que los que tienen el poder de turno se queden con esos medios. Y la verdad, que todo esto que nos está ocurriendo estaba casi cantado. Ahora bien, salir de este enjambre se hace cada día más difícil. Pero yo les recuerdo que ya en la época de Carlos Menem se produjo un hecho violatorio cuando la frecuencia de 710, que hoy tiene Cristóbal López, Radio 10, o sea, en el 710 del dial, que era de la radio de la ciudad de Buenos Aires, esa frecuencia, una muy buena frecuencia, se la dieron gratuitamente a ADAT, y en la frecuencia de la vieja Radio Argentina fue a parar en el 1200 la radio de la ciudad. Y además, el mismo gobierno de Menem le había legalizado a ADAT las radios truchas FM, con la que el ex productor de Fernando Neustadt dio el primer salto como empresario de medios. Y después aparece el OBC5, lo que sí hay que reconocerle que fue un empresario exitoso de medios. Hasta que le llegó el turno y le dijeron tenés que vender. Y como no vendía, le voltearon una torre de comunicación y unos días después se cayó un helicóptero de donde se murió el piloto de ADAT en Villa Martelli, y ADAT salió corriendo y le vendió al grupo tal cual se lo estaban pidiendo. Todos los nacimientos de estas cosas son raros y está metido la política en todos casos. Se llegó a hablar en algún momento que en Rivadavia alguna vez estuvo vinculado con el Coti Cafiero, en aquel momento que los radicales le dieron un préstamo a la ferretería francesa para salvar una quiebra de Cafiero, y que también después Antonio Cafiero tenía que ver en esa radio. No me consta, digo lo que se decía. Y la verdad es que cada vez que tenemos que hablar de los medios de comunicación,
tenemos que ser muy claritos, porque ayer en Intratables se vanagloriaban del Grupo América, que decían que era un grupo consolidado, que pagaba los sueldos, etcétera, 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 y que estos dueños de medios que no tenían... Pero a ninguno se le ocurrió pensar que el dueño de ese canal es Manzano, que de ministro del Interior y diputado se quedó con un emporio periodístico después de pasar por Estados Unidos y operarse las nalgas. Parece que no se acuerdan de ese dato. Pero sería importante entonces bucear, porque así como hablamos de Clarín, así como hablamos de los Mitre, así como hablamos de cada uno de ellos, los muchachos que trabajan allí tienen que saber que el grupo también negoció con el gobierno anterior y también está negociando con este gobierno. Y que las pautas oficiales no son siempre imprescindibles ni necesarias, pero siempre ayudan. Lo que sí es imprescindible y necesario es tener medios de comunicación para sacar otros negocios en paralelo. Clarín pierde plata con el diario, pero gana mucha plata con el grupo económico. De manera que, si buceamos, el Diario de la Nación es un tremendo deudor de la FIP, pero nadie se anima a cobrarle, sin dejar de reconocer el tema de papel prensa de Clarín, y sin dejar de pasar por alto que La Nación y Clarín van a echar 100 personas de la agencia TIM porque la van a cerrar. ¿Y saben por qué van a cerrar esa agencia de noticias? Porque ahora tienen la posibilidad de tener Telam, porque como son oficialistas, la agencia oficial les viene bien, ya no necesitan una agencia propia de noticias. 100 trabajadores van a ir a la calle. Es mentira la libertad de prensa, se lo he dicho muchas veces, lo que existe es la libertad de empresa. Y entonces, ayer en ese programa de televisión que castigaban a todos los medios y decían que había grupos serios y demás, ojo con eso, muchachos, que no sea cosa que queden 3, 4 grupos y que la prensa hegemónica termine poniendo y sacando presidentes, pero además también sacando y poniendo concejales. De manera que la quiebra de Rivadavia no es ninguna novedad. En algún momento se tenía que producir. El gobierno debería llamar a licitación para entregar esa señal. Pero también debería llamar a licitación Radio América, que se la dio al grupo Perfil. Es decir, cada uno hace lo que puede. Y el grupo que va a manejar América, el grupo Radio América me estoy refiriendo, la vieja Radio Antártida, que cuando se privatizó fue a parar al Banco Show y a gente vinculada al Opus Dei. Podemos hablar del ADN de todos los medios de comunicación, y también le digo que en Radio Splendid, los que hoy se han quedado con la radio, hicieron que el gerente echara a 30 trabajadores, no de Splendid, que no tiene casi gente a cargo, sino de las FM, del grupo, y después le echaron al gerente. Esto está pasando ahora, en este tiempo y en este momento, y no tiene nada que ver con que se quiera hacer un pensamiento único, sino que montan medios de comunicación para hacer negocios, y cuando no pueden mamar de la teta del Estado, dejan un desastre. Cristóbal López va a terminar preso, probablemente. Y entonces ahora vendrá la discusión de si el Estado debe recurrir o no a sostener los medios de comunicación por los trabajadores, etcétera, etcétera. Ya conocemos eso. Mire, este periodista fue interventor puesto por un poder ejecutivo en la vieja Radio Excelsior. Los radicales habían nombrado 20 personas por año y en 5 años y medio sobraban 120 trabajadores. Sobraban 120 trabajadores. De manera que es muy difícil, cuando el Estado maneja los medios de comunicación, que no hagan desastres.
Pero cuando lo manejan los privados, y lo hacen bien porque saben manejar los medios, terminan como Mañeto, diciendo que él era más importante que los presidentes porque él los ponía, porque con 5 tapas del diario los volteaba o los levantaba. Lamento mucho por los trabajadores, que no sé dónde van a cobrar, ni si van a cobrar. Lamento mucho por los que van a quedar en la calle, 100 trabajadores de DIN, agencia del Diario de la Nación y de Clarín, 100 trabajadores de Rivadavia que no saben quién les va a pagar, trabajadores de Radio del Plata, trabajadores de Indalo. Por eso nosotros nunca aceptamos avisos oficiales, ni de Alfonsín, ni de Menem, ni de la Rúa, ni de Duhalde, ni de Kirchner, ni de Macri. Porque no creemos en la libertad de expresión. Creemos en la libertad de empresa, que es la realidad, y entonces no queremos estar sujetos a esa gravitación. Usted que está escuchando, agradézcale al movimiento obrero que puede ser tener un programa como este, para que usted se entere de lo que si no se entera en ningún lado.